Entonces, en nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Deseamos la cuenta y ahí hacen las solicitudes. Cuenta, en primer lugar, hay un oficio del senador Durana, en la cual él solicita que se pongan en discusión en la comisión 4 proyectos de ley. Son el proyecto de ley que declara la comuna de General Lagos como capital de camelios sudamericanos chilenos y que se encuentra en tramitación desde el 11 de diciembre del 2018. El proyecto de ley que refuerza el principio de equidad del sistema educativo en las zonas extremas del país, en la comisión del 10 de julio de 2019. Gracias. El proyecto de ley sobre protección de la rompiente de las olas para la práctica del surf y que se encuentra desde el 16 de octubre del 2018. Y dejo para el final, porque está en una situación distinta a los otros proyectos, como ustedes van a recordar, el proyecto de ley que declara el 25 de marzo de cada año como el Día Nacional de la Cultura Chinchorro y que se encuentra desde el 22 de mayo de 2019 en la comisión. Hago mención a porque acá efectivamente, como dice la señora Proboste, acá son 2 proyectos con más o menos el mismo propósito, pero con diferentes días en la Cámara. No, lo que pasa es que... El de Peluquero está antes, sí, no. Le recuerdo, la comisión en agosto del año pasado había una serie de proyectos de días D. Aprobamos los 2 proyectos, tanto el del senador Durana, previa solicitud de su opinión por escrito, y el proyecto que es de origen de la iniciativa del senador Rocaful, del diputado Rocaful. Ambos se aprobaron, en su momento se hicieron los informes, están ambos evacuados los informes, se iban a mandar a la sala, pero la idea era mandar todos los proyectos los días D se denominaron de manera conjunta a la sala y por eso esos informes no fueron enviados. Si la comisión lo estima pertinente, remitimos los informes a la sala para que se pronuncie respecto de ambos proyectos, porque se han ido pronunciando igual la sala, hemos mandado otros proyectos de día de el intertanto. Esa es la situación de esto. Y los otros 3 proyectos que señala el señor Durán, eso no han sido puestos en tabla. Senador. Nosotros, yo mandamos a la sala, me corrigen si me equivoco, lo del día de la cultura chinchor. No se fueron. Yo tengo la misma. Sí, y yo tengo la impresión que como van con fechas distintas, lo que es bien absurdo, que nosotros como Comisión de Educación estemos despachando 2 días de la cultura, o sea, un día de la cultura chinchorro en 2 proyectos y con días distintos además. Entonces yo creo que nosotros, y a mí me parece que esto lo vieron los comités y decidieron devolverlo a la comisión. Tengo esa impresión. Yo creo que nosotros debiéramos llamar acá a los 2 autores a ver si se ponen de acuerdo. ¿Quiénes son los autores? Ese es el problema, que no hay acuerdo entre ellos. Sí, efectivamente el proyecto del senador Durana, usted precisamente cuando fue la discusión de este proyecto en agosto hizo un mismo planteamiento, que no le parecía que fueran a la sala, también lo hizo con otro proyecto distinto, que fuera a la sala 2 proyectos con días diferentes para conmemorar una misma situación, un mismo hecho. Se vio en la sala el 22 de octubre y en ese momento se solicitó por la sala que se hiciera un nuevo informe, porque precisamente usted hizo presente esta situación. Entonces quizás lo que correspondería sería no mandar el otro, el de Rocaful, sino que, como dice el senador, hacer una sesión en algún momento en que se convocaran los autores o pedirles informe y ver alguna fórmula de solucionar el tema. Porque nosotros, no sé qué otro nuevo informe vamos a hacer respecto a un tema que ya se hizo el pronunciamiento por parte de la comisión. Porque son días diferentes el tema. Uno se conmemora el día del nacimiento del que descubrió la cultura chinchorro, que es el del senador Durana, y otro conmemora el día de Arica. ¿Yo conmemoro aquí? Es un segundo día, es un segundo claro, que muchas veces va a coincidir con la celebración del día de Arica. Entonces eso fue lo que el senador Durán hizo presente en sus observaciones, que tenía esa complejidad, y por eso él no quería unir esto y quería dejar un día para efectivamente la cultura chinchorro y no juntarlo con la celebración de un día. Yo recuerdo que
intenté esa búsqueda de acuerdo y no hubo caso. Y con la idea que me quedé es que lo resolviéramos en sala, ¿no? Como que si la sala optaba por uno de los dos, dejar caer uno o bien integrar. Pero senadora... Gracias, presidente. Yo me acuerdo que nosotros vimos esto en comité. La senadora Proboste dice que no se pusieron de acuerdo. Yo no puedo recordar. Yo lo que le sugeriría es que preguntemos qué fue lo que se definió en comité. Porque en comité se definió algo respecto a este tema. Un nuevo informe. Que volviera para acá, yo creo. Que volviera para Sí. acá. Eso es. Un nuevo informe. O sea, lo tenemos aquí. Sí, claro. Aquí. Ah, ¿Sabe lo que podemos hacer? No sé si les parece. En una ¿por qué no oportunidad, invitamos a los dos autores? ¿sabe que en una oportunidad hubo unos proyectos de diputado y de senador, en el caso del senador Letelier, sobre el Día de la Rayuela? No sé si lo recuerdan Sí. ustedes. Y al final la opción que se hizo fue que el Senado aprobara su proyecto, la Cámara rechazara el del Senado, el Senado rechazara el de la Cámara aprobara su proyecto y Y se fuera fue mixta, y se hiciera un informe conjunto mixta por ambos proyectos. Y la mixta resolviera un día. Bueno, presidente, perdón, lo que podemos hacer, sugiero yo, es primero invitar a los autores a la comisión, a ver si logramos algo, y si no, seguir el camino de... Pero para eso tiene que existir un acuerdo con la Cámara. Claro, que voten igual. Claro. Exactamente, que se produzca ese Les nexo. podemos proponer a los autores eso aquí también. Porque el de Rocaful lo aprobamos acá. Sí, también se aprobó. Si los dos, aprobamos los dos. Uno fue a sala. Sí. Claro. Bien, esa es una propuesta. No sé si lo usted me informa. Sí, ahora, porque además es durante marzo, ¿no? No ¿No? hay ya, plazo. ya no hay. No, esto fue en octubre del año pasado. Gracias. No, pero ya, perfecto. Bien, lo vemos, sí, o puede quedar también para la... Señor presidente. Yo solo faltaría decir. Eso fue pelota para el córner, ¿no? ¿Era así? Como yo no soy muy futbolera, pero es así. Tiro de esquina. Bueno, y el segundo tema en cuenta es una comunicación que fue enviada a los senadores de la señora Marcela Manso, quien expone la situación que vive su hijo de 16 años, alumno del colegio del Valle de Maipú, tras la fuga masiva de estudiantes en la que participó y en la cual resultó averiado un portón del recinto. Debido a esta situación, indica ella, el alumno debió asumir 5 sanciones, entre ellas el pago de parte de la reparación del portón, lo que ha traído una serie de problemas con la matrícula de este alumno. Expone su situación y solicita su atención y orientación para que su hijo pueda mantenerse como alumno de dicho colegio. Esto se envió a los senadores y es, como le digo, una situación particular que afecta a este alumno del colegio Valle de Maipú. Era De un colegio municipal. metropolitano. No sabemos. Presidente, yo creo que sería bueno que la Comisión solicitara al Ministerio de Educación información sobre la licitación que hace de un estudio sobre la educación pública y los requisitos que pone, porque excluye a todas aquellas instituciones que de alguna u otra manera han hecho algún trabajo para la educación pública, con lo cual quedan todos los centros de mayor calificación y mejores condiciones impedidos de participar en este estudio. Entonces, las consultas son dos. Una, ¿por qué se decide este estudio, entendiendo que está por medio de una comisión evaluadora? ¿Por qué no es la comisión evaluadora la que lo decide? Y en segundo lugar, las bases, más antecedentes sobre las bases y quiénes quedan excluidos y quiénes quedan posibilitados de hacerlo. ¿Un oficio sería? Es lo que solicito. Sí. Un oficio. ¿Hay acuerdo para realizar el oficio? Sí. Senadora Yanako. Muchas palabras. Perdón. Presidente, nos hemos reunido con un grupo de diputadas que han presentado un proyecto de ley que es el proyecto de ley de educación emocional, un tema que también se ha estado abordando, que en algunas de las invitaciones y audiencias que hemos recibido a propósito de otros proyectos ha surgido este tema y las diputadas, particularmente la diputada Cristina Girardi, Camila Rojas y Camila Vallejos, nos han pedido ver la posibilidad de que la Comisión de Educación del Senado se pueda sumar también a un seminario en donde van a convocar a expertos neurociencias, algunos profesionales dedicados a los temas neurocientíficos, a propósito de los temas de educación emocional. Entiendo que esto lo están
organizando para fines del mes de marzo o primeros días del mes de abril, pero básicamente es preguntar si existe la disposición de que nos podamos sumar también a una iniciativa que convoca a especialistas en estas materias. ¿Tienen recursos? No, sí. Sí, un patrocinio. Diputadas autoras Camila Rojas, Girardi y Vallejo. Ellos son las autoras del proyecto, ¿no? Entiendo que sí. No sé si habrán otros más, pero eso fue lo que... A Girardi, diputada. Bueno. Educación emocional. Educación emocional. Está bueno el proyecto, ¿no? Está súper bueno. Pero además se convocan a especialistas, muchos de los que han estado acá, Teresa Flores, Casa Sus está... Del seminario. Les pedimos que nos hagan llegar... Contactamos con la... ¿Esto está viéndolo la comisión directamente allá? No, la diputada Girardi. Ah, hay que hablar con la oficina de la diputada. Nosotros, gracias presidente, nosotros votamos hace mucho tiempo y está, no sé en qué número de la tabla, perdón, un proyecto del diputado Belolio de bullying, que lo votamos unánimemente acá. Yo creo que está en la Comisión de Hacienda. Era ciberbullying. Nosotros tenemos 3 proyectos relacionados con esa materia en Hacienda. No recuerdo por qué los tenemos allá, pero allá está. ¿Los mataron así? Sí. El de ciberbullying. Ah, claro. ¿Dónde están haciendo? Hacienda y el Vamos, Senado. yo le podría- que los veamos. Seguro que... solo pedirle a la Secretaría si puede hacer un seguimiento de dónde está y si es que podemos hacer algo entonces para moverlo. Gracias, presidente. Si no hay otros puntos, pasamos a la tabla. Yo les quería... senadora... Es que tiene que ver con la tabla, pero no me quiero olvidar. Pedirle a la Secretaría, es que no sé si se invitó, pero respecto a el proyecto de necesidades educativas especiales, el que vamos a ver ahora, no sé si invitamos a la agrupación de colegios particulares, no sé si hay algo así, pero me imagino que sí. En el fondo, escuchar a los colegios, creo que es importante también, o a sus representantes. Vino la sesión pasada la directora de un colegio particular para... Sí, pero hay como una agrupación de colegios particulares pagados y no sé, pues particulares subvencionados también sería bueno escuchar. En el fondo, entiendo que hay una agrupación. Sí, entonces, pero yo creo que es importante escucharlos para que no digan después que votamos sin escuchar. Creo que es relevante. Gracias. intención era, bueno, hoy tenemos audiencias, mañana hay otra del Centro de Educación Inclusiva de la Universidad Católica Valparaíso, y mi idea era votar en general y después abrir un plazo breve de indicaciones, pero para trabajar acá, en la comisión, como discusión en general y particular, antes de... Es artículo único, digamos, para evitar la vuelta larga de aprobarlo en general, enviarlo a la sala, que esté ahí esperando mucho tiempo a que vuelva a la comisión, es como avanzar en el trabajo en particular en la comisión, y esa era mi propuesta, y podemos, en el fondo, antes de votar, invitar a la asociación de colegios particulares, o si falta más gente, o sea, no necesariamente votar mañana, podemos no votar mañana, pero o votar solo en general mañana y abrir un plazo para la discusión en particular. Esa era mi propuesta, no sé si les parece trabajar de esa manera este proyecto. Senadora Fonberg. Yo no tengo inconveniente, presidente, en ninguna de las... O sea, lo que no me gustaría es que se fuera a la sala antes de haber escuchado a los representantes, para que no tengamos el problema que después digan no nos escucharon. Entonces, es por eso que yo le pediría que en el fondo pudiéramos... no sé, ¿qué opinas tú? Sí. De acuerdo. Los escuchemos y después lo llevamos... Votamos la idea de legislar, lo llevamos a la sala. Entonces, definamos un plazo para presentar indicaciones, o sea, definamos el cronograma
cuándo se va a invitar a la CONACEP, a los que son las organizaciones del sector. Y mientras tanto también vamos abriendo el plazo de indicaciones. Definamos el itinerario porque yo creo que igual este es un proyecto que requiere urgencia. Entonces, no sé si alcanzamos a invitarlo de aquí a mañana. No sé si podrán. Se podrán. Tendría que ser para la próxima semana. Una posibilidad es escuchar la audiencia de mañana, que ya está confirmada, votar solo la idea general de legislar acá, tener una sesión más para escuchar a los colegios particulares, a la asociación, digamos, y ahí abrir el plazo de indicaciones. Sí, o podemos definirlo ya, no sé, 10 días de indicación a partir de mañana. Una cosa así. Me gustaría, si pudiéramos, 10 días después de haberlos escuchado. Claro, si es mañana, 10 días. Y lo vemos en general en particular, yo no tengo ningún problema con eso. Ya. De hecho, hace el trámite un poco más rápido. En este caso. En este caso. Bien. Entonces hacemos pasar a nuestros invitados de hoy y avanzamos con la tabla. Bien, secretario, se hace una breve reseña, resumen de lo que hemos tramitado. Está citada para el día de hoy, como se ha señalado, continuar con la discusión en general del proyecto, en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados. Bueno, el proyecto inició su tramitación en la comisión, ingresó a la comisión el 15 de octubre del año pasado. Es una moción de la senadora Goich y los senadores García, Lagos, Latorre y Quintana. La comisión ha celebrado 2 sesiones para la discusión de este proyecto con exposiciones. La primera fue el día 15 de enero de este año, en la cual se escuchó la exposición de la señora María José López, directora ejecutiva de la Fundación Contrabajo, y de Isabel Zúñiga, de Fundación Mis Talentos. Y la segunda sesión de audiencia que realizó esta comisión fue el día 28 de enero del 2020, y ahí se escucharon las exposiciones de la periodista Claudia Aldana, del Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica, doña Denise Yelber, y de la rectora del Colegio Institución Teresiana, la señora Eliana Corbett. Y esta sería en consecuencia la tercera sesión de la Comisión de Audiencias. Muchas gracias, saludamos a todas nuestras invitadas, invitados. Hoy día tenemos sesión de audiencia, entonces la idea es distribuir el tiempo aproximadamente unos 15 minutos en una primera ronda de presentaciones, básicamente es opinar sobre el proyecto de ley, observaciones, ir a los núcleos centrales, y luego se abre la palabra para preguntas, comentarios de los senadores, y ahí puede haber otra ronda de intervenciones, pero un poquito esa es el diseño de la sesión. Entonces, ¿en qué orden comenzamos? ¿Tiene usted? Perfecto. Entonces le pedimos en primer lugar que pueda comenzar el señor Ernesto Treviño, del Centro de Estudio Avanzado sobre Justicia Educacional de la Universidad Católica. Muy buenas tardes, presidente y honorables senadores de la comisión. Muchas gracias por la invitación. Como reflejo de la situación que enfrentamos y sin el ánimo de molestar a nadie, antes de iniciar mi presentación, yo quisiera consultarle si alguien de aquí conoce el síndrome X frágil. No, muy bien. El síndrome X frágil se corresponde a la segunda causa de discapacidad mental de origen genético después del síndrome de Down, el cual todos conocemos, y es altamente extendido. De ese tamaño es el desafío que tenemos en Chile. Yo esta pregunta, por favor no se sientan mal, yo la hago con expertos en educación y no conocen el síndrome. Esto solo para mencionar el desafío que tenemos por delante como país.
Voy a ser muy breve en aras del tiempo. Esta más o menos es la agenda de los elementos que me gustaría presentar muy brevemente hoy para su consideración. En primer lugar, el sistema escolar chileno tiene importantes deudas con los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ahí hubo un problema de formato donde no aparece completo el título, pero por un lado falta programas con objetivos de aprendizaje y no necesariamente se aseguran las competencias ni los conocimientos de los estudiantes con necesidades educativas especiales que egresan del sistema educativo. Hay una exclusión o expulsión solapada del sistema educativo regular. Nuestros estudios indican que más o menos a partir del quinto básico, la matrícula de los estudiantes a nivel de sistema con necesidades educativas especiales que están identificados en el sistema cae drásticamente hasta llegar a cero, casi en el primero medio. Sí. Y esto marca una gran diferencia con respecto a los estudiantes sin necesidades educativas especiales. Y por lo tanto, ahí hay un desafío de capacidades del sistema más allá que de un desafío regulatorio. Por lo tanto, las trayectorias de estos estudiantes con necesidades educativas especiales son rocosas o turbulentas y con altos niveles de abandono mucho mayores que los estudiantes sin necesidades especiales y por lo tanto se tienen menos logros educativos. No estamos hablando en este sentido de pruebas estandarizadas, sino simplemente de los años de escolarización. Y es muy importante mencionar que en este ámbito la educación especial no es parte constituyente de los programas de formación inicial docente. Ha habido una política de incluir a los estudiantes en escuelas regulares que va por buen camino como este proyecto, pero que aún presenta muchos desafíos. Por otro lado, los programas de integración escolar que aplican tanto para las escuelas públicas como particulares subvencionadas, y esto solo para ejemplificar la diferencia con los colegios particulares pagados, solamente no son universales, sino que requieren una postulación por parte del colegio. Por lo tanto, no es que tengamos una ley de acceso universal para los niños con necesidades educativas especiales, sino en cierta medida depende de la voluntad de los colegios o los sostenedores. Cuando uno revisa las estadísticas, bueno, prácticamente la totalidad de las escuelas de básica públicas tienen este tipo de programa y más o menos, si mal no recuerdo, debe ser como el 70% de los particulares subvencionados cuenta con este programa. El financiamiento también depende de la asistencia de los estudiantes, cuestión que no hace ninguna lógica, dadas las características de salud que podrían tener muchos de estos estudiantes, y ahí me refiero tanto a salud física como a salud emocional. Un mal día, una mala mañana de un niño con por ejemplo, algún síndrome relativo al Asperger, hace que sea muy difícil que asista a la escuela de manera regular, por lo tanto tenemos que tener otra forma de verlo. También hay un límite en la cantidad de estudiantes que se pueden recibir por sala. Y por otro lado, en el caso específico de los establecimientos particulares pagados, estos definen autónomamente qué tipo de programa de inclusión pueden ofrecer a los estudiantes. Frente a estas barreras de acceso y permanencia que enfrentan nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, es necesario tener en cuenta algunos de los compromisos ya asumidos por Chile a nivel internacional. En primer lugar, desde la Convención de 2006 por la discapacidad, Chile ratificó el derecho a la educación inclusiva para todos los estudiantes en todos los ciclos, ofrecer la infraestructura y servicios adecuados para permitir la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y, por último, ofrecer medidas de apoyo.
Si ustedes se dan cuenta, no se hacen distinciones de acuerdo al financiamiento de la educación. Por tanto, el sistema particular pagado no debería ser ajeno a estos compromisos asumidos por el país. Por otro lado, de acuerdo a la Unión Europea, para avanzar en una educación inclusiva, menciona que se requieren de 3 elementos. En primer lugar, la voluntad política, la cual personalmente quiero agradecer de esta comisión para avanzar en un elemento tan importante como la inclusión. Pero también se requiere un cambio profundo para mejorar las capacidades del sistema. Aún los programas de integración escolar que existen ahora requieren muchas mejoras en términos del tipo de apoyo que pueden recibir los estudiantes de acuerdo a su necesidad. Y eso es algo que estamos estudiando y que con gusto podemos conversar en otra ocasión. Además de la redefinición y reorganización de los recursos humanos y financieros para que las escuelas puedan ser inclusivas. Ahora, respecto al proyecto de ley, solamente un par de elementos. Primero, yo creo que genera reglas importantes para la no discriminación y representa un gran avance. Pero es necesario despejar algunos elementos relativos al acceso, ¿sí? Y esto recogiendo un poco la experiencia de, por ejemplo, la ley de inclusión. Sería necesario definir algo con respecto a la selección, dado que los colegios particulares tienen autonomía para la selección. Esta podría ser de alguna manera lesiva en términos de la postulación de estudiantes con necesidades educativas especiales. Algunos elementos que ustedes, senadores, podrían tener en consideración es, por ejemplo, la matrícula automática de niños y niñas con discapacidad cuyos hermanos ya asistan al colegio. Eso tiene que ver con unificar a la familia y no fragmentar los esfuerzos de las familias en distintos colegios. En segundo lugar, que los establecimientos particulares pagados, por ejemplo, dado si se aprueba una regla como la anterior, no podrían pedir información del resto de la familia y sus necesidades especiales, porque se abre la puerta para una eventual discriminación del hermano sin necesidades, hermano o hermana sin necesidades especiales. También un incentivo para promover la inclusión más allá del quinto básico, dado que eso ya lo tenemos muy mapeado en el sistema escolar y que los alumnos con necesidades especiales en colegios particulares pagados puedan terminar su educación básica y los que son completos, ojalá, su educación media. Además de establecer un número mínimo de estudiantes que deban tener los colegios para apuntar a que se incluyan aquellos alumnos que deban incluirse y no ocurra como nos pasó con la primera Ley General de Educación, donde se mencionaba que no podía haber selección, pero a renglón seguido se decía que sí se podían implementar pruebas diagnósticas, y la evidencia de la investigación en Chile de ese periodo muestra que se siguieron llevando a cabo procesos muy rígidos de selección en los establecimientos, ¿sí? Ahora, hay que reconocer que los niños con necesidades educativas especiales están en todo el espectro social, si bien sabemos que hay un sobrediagnóstico en los niveles socioeconómicos más altos, y las familias de todo ese espectro, independientemente de su nivel socioeconómico, enfrentan el desafío y la discriminación al llevar a sus hijos a los colegios. Y quiero aprovechar para presentarles el que está ahí en medio, es mi hijo Manuel. Con estos colegas son carabineros que son voluntarios de una fundación que se llama Sumergidos, donde Manuel va todos los fines de semana. Manuel tiene síndrome X frágil y desde los 3 años hasta los 8 años de Manuel estuvimos transitando por distintos colegios de distinta índole. No nos importaba lo que fuera, particulares, subvencionados, públicos, lo que fuera,
y la respuesta que recibíamos era: no conocemos el síndrome X frágil y por lo tanto no le podemos recibir a su hijo porque no lo vamos a atender bien. El 99% de las personas a las que he consultado sobre este síndrome no lo conoce. Por lo tanto, ese no puede ser un justificativo para no darle acceso a las personas con discapacidad a cualquier escuela que elija su familia. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Ernesto Treviño, del Centro de Estudio Avanzado sobre Justicia Educacional de la Universidad Católica, por su testimonio también. Le ofrecemos la palabra ahora. Insisto, vamos a ahora hacer cada uno de los invitados una presentación y luego generamos el espacio de preguntas y comentarios, interacciones. Del Colegio Seminario Pontificio Menor de Santiago, el rector, señor Matías Ríos. Buenas tardes, señoras y señores senadores. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí, quizás contando o relatando la experiencia que me toca vivir como rector de un colegio particular, que siempre, desde sus orígenes ha abierto las puertas, digamos, a la diversidad y a la inclusión. Sin embargo, en los últimos años se ha ido complejizando y ahora quizás quisiera más o menos relatar por qué nosotros hacemos como colegio esto de abrir nuestras puertas, digamos. Para nuestro colegio, seminario que pertenece a la red de colegios de Arzobispado de Santiago, la educación inclusiva es un reto, un desafío constante, no es un problema, no lo vemos así, y porque creemos que no le estamos haciendo un favor a nadie. Creemos que acoger la diversidad es parte de nuestra misión y la visión y el proyecto del colegio siempre se ha plasmado. Porque vemos en nuestros estudiantes su originalidad y queremos acogerlo desde como son. Por lo tanto, más que preocuparnos por reducir las diferencias, creemos que es más lógico y coherente con los tiempos actuales, preocuparnos por hacer procesos de enseñanza que tengan el sentido de acoger justamente la diversidad para motivar, capacitar, de acuerdo a las distintas características de todos nuestros estudiantes. Hoy, como sociedad, digamos, estamos revisando diariamente situaciones que nos generan dificultades y quizás muchas de esas dificultades pueden tener algunas raíces en estos conflictos que muchas veces nosotros hemos generado desintegración más que la propia. Y la diversidad es parte de una misión de cualquier colegio. Las comunidades educativas deberíamos responder, la nuestra lo hace, teniendo presente el carácter y su influencia pedagógica y formativa. Es esencial creer y proteger la existencia de ambientes educativos adecuados que favorezcan la respetuosa interacción, porque somos todos distintos. Los miembros de la comunidad son diversos. Las familias que nos buscan hoy y nos eligen valoran una serie de atributos que siempre hemos intentado sostener: el proyecto educativo, una larga tradición, la confesión religiosa, formación en valores, etc. Sin embargo, esto ya no es suficiente. En los últimos años, en el propósito de selección de los colegios particulares, al menos en el colegio seminario, las familias ya declaran que buscan mayor participación, que seamos más dialogantes, que exista la inclusión, donde todos los miembros de una familia puedan participar y que sean todos integrados. Son muchos los niños con necesidad educativa especial que hoy día se presentan. Muchos con diversas dificultades, quizás como las que estaba relatando recién. Y a uno como rector, al equipo de admisión, los profesores, que intentamos abrir las puertas de nuestro colegio, normalmente nos queda la sensación y la preocupación de que los padres que presentan a sus hijos con necesidad educativa permanente se van con miedos, con rabia, frustrados, porque no hemos podido dar respuesta. Nosotros como colegio, en los últimos años, cada vez son más estos tipos de postulaciones y por lo mismo hemos tenido que generar ciertas restricciones o regulaciones porque
bueno, insisto, son muchas lo que ocurre año a año. Y como colegio, entonces, abriendo nuestras puertas a estas necesidades, hemos tenido que generar restricciones porque muchos de los que llegaban buscaban esta respuesta nuestra. Entonces, en los últimos tiempos estamos aceptando niños con necesidades educativas en pre-kinder y kinder, solamente al inicio de la etapa escolar. Ingresa o niño o niña, uno por nivel, y siempre estamos otorgando la posibilidad a que sean los hermanos, o sea, los miembros de una misma familia, hijos de funcionarios, y luego desde ahí ya pasamos a abrir las puertas a familias que vienen de otros colegios, de otras instituciones. El colegio seminario hoy día, en los alumnos más o menos desde sexto básico, cuarto medio, sus alumnos integrados son el único niño de una familia. Los demás están en otros colegios. Entonces, hace algunos años esos padres pudieron encontrar en este colegio una posibilidad de traer a su niño con un síndrome de Down u otro síndrome. Los niños hoy día de sexto básico hacia abajo han sido ingresados con familia, así que hay hermanos y por lo tanto se permite que la familia también haga la inclusión en la propia práctica. Otorgamos entonces esos regulaciones de modo de que podamos controlar este ingreso, porque para un colegio también que quiere hacer un buen ejercicio de esta labor educativa tiene que tener un grupo de especialistas y de hecho dedicarle buena atención. Entonces tenemos con ello entonces un equipo multidisciplinario de especialistas, educadores diferenciales, psicólogos, psicopedagogos con que acompañamos, que están permanentemente en contacto en los ambientes de nuestros niños con necesidad educativa. Hemos los últimos años trabajando mucha formación docente para trabajar metodologías innovadoras que sean con enfoques multidisciplinarios para justamente que en la sala de clases se pueda atender esta diversidad. Y también en los últimos años, 6, 8 años ya, el colegio seminario participa junto a otros 5 colegios de una red que se llama Camino a la Inclusión. Lo que buscamos en ella es podernos apoyar, porque somos pocos los colegios que participamos voluntariamente haciendo inclusión, y generamos congresos, seminarios, de modo de ir formando a nuestros profesores respecto de actitudes, de conducta, de concepciones. Hemos abierto las puertas en estos seminarios y congresos a otros colegios particulares que no necesariamente tienen la práctica de incluir niños con necesidades educativas especiales, a objeto de que aprendieran de que si existen dificultades en los colegios se puede funcionar, es un tema cultural, es un tema de prácticas, hay que modificar ciertas metodologías, ciertos procesos, pero es factible de realizar. Entonces, con esta red de colegios, lo que estamos potenciando son a nuestras propias comunidades educativas y abriéndonos a otras comunidades para que intencionen este ejercicio de atraer a sus comunidades familias que tienen dificultades, que viven las dificultades cotidianas de no poder ingresar a su hijo en el colegio que quieren. Eso es lo que quería transmitir. Gracias. Muy bien, muchas gracias al rector Matías Ríos del Colegio Seminario Pontificio Menor de Santiago. Ahora invitamos a presentar a la, entiendo, ex apoderada, ¿sí?, del Colegio Institución Teresiana, Karin Schroeder y Mauro Moretti. Por lo menos los tengo, no sé si están ambos. Hola, gracias por la invitación. En realidad mi marido me acompañó, pero salió porque en realidad él no nada que ver, el ingeniero no tiene que ver mucho con este tema. Bueno, contarles que soy educadora de párvulos y que participé en el Colegio Institución Teresiana, el equipo que lideraba todo el tema de inclusión por varios años de manera como informal y formal después. Soy coach de Newfield y cofundadora de Fundación Excepcionales. Y lo más importante también es que soy mamá de 3 hijas, una de ellas tiene 24 años hoy día
y trabaja en ADECO. Ya estudió locución también. Y tiene síndrome de Down. No sé si lo conté. No lo conté. Tiene síndrome de Down, dato adjunto. Bueno, pero las tres son exalumnas del Colegio Institución Teresiana. Y hoy estoy aquí para hablarles de la importancia de abrir colegios en inclusión, de la necesidad de poder ir rompiendo barreras y de la necesidad de cambiar la historia de la que yo como niña no tuve posibilidad. Yo viví mi historia, mi estudio en un colegio exitista, en donde estuve 14 años sin saber nada acerca de la inclusión. De hecho, llegué a cuarto medio, solo 4 alumnos que entramos en kinder llegamos a cuarto medio. El resto fue cayendo y en el fondo eran como, el resto, digamos, eran mis amigos humanistas, digamos, se fueron y de inclusión no hubo nada. Empecé a aprender acerca de la inclusión cuando nació mi hija Caterina y mi vida cambió y empecé a aprender otros espacios que en realidad eran absolutamente incomprensible para mí no haber aprendido nada acerca de eso en estos 14 años, supuestamente en un colegio que me había enseñado todo. Y bueno, y tuve que botar muchísimas barreras partiendo por mí y por todos los contextos, ¿no? El partir diciendo que me encontré con una sociedad que decía que no todos los niños aprenden, ¿no? Y mi historia, que ya lleva más de 24 años en espacios, abriendo espacios inclusivos, botando barreras, hoy día puedo decir con certeza que no existe ningún niño y ningún ser humano que no pueda aprender. Todos los niños, independiente de cualquier diagnóstico, aprenden. Si nosotros creemos en él, necesitamos creer y generar oportunidades distintas de aprendizaje para que todos los niños aprendan. Esa es la base. Para mí, hoy día, después la experiencia que he tenido por todo Chile, porque me he paseado por todo Chile, en muchas familias y en muchos contextos, no ha habido ningún niño que no ha podido aprender. Lo que sí me he encontrado con contextos que no creen. Y necesitamos poder intervenir esos contextos para que comiencen a creer. Porque todo niño cree, y esto no es especialista, tiene que ver con educación. Yo no tengo ninguna mención en educación especial, soy educadora, punto, y creo en la educación, ¿sí? Y necesitamos ir rompiendo este modelo médico de atender diagnósticos, necesitamos volver a reencantarnos con la real educación, ¿sí? El no estar preparado, ¿sí? Cuando decimos mucho, no estamos preparados tiene que ver con una cultura que nos enseñó a tener todo estructurado, ¿sí? Con un enemigo del aprendizaje que tiene que ver con todo controlado todo el tiempo. Necesitamos votar ese enemigo del aprendizaje. En la inclusión lo único cierto es que nos vamos a equivocar. Y lo declarábamos en el Colegio Institución Teresiana cuando llegaban los apoderados. Aquí lo único cierto es que nos vamos a equivocar. Y vamos a ir juntos. Y entonces se nos cae la mochila que nos enseñaron cuando éramos chicos. ¿Qué nos dijeron en el colegio? Tú puedes. No, tú no puedes, no pasa nada, nos vamos a caer. Pero no importa. La emoción tiene mucho que ver con esto. El aprendernos a encontrar. Decir, sí, tengo miedo. En la escuela de locutores, el director de la escuela de locutores, cuando nosotros llegamos, decirle, mire, en realidad no tenemos experiencia con personas con síndrome de Down, dijo él. Y mi propia hija le dijo, no le tenga miedo al síndrome de Down. Vamos, adentro, venga, juntos, conversemos, diálogo fluido. ¿Qué necesita? ¿Cómo nos apoyamos? Eso es lo que necesitamos, construir el diálogo y ver qué es lo que nos pasa, declarar nuestra vulnerabilidad, que hoy día no la estamos declarando, y cuánto dolor nos está trayendo, cuál es el costo social que nos está trayendo hoy día el no declarar nuestra vulnerabilidad. Y el no estar preparado, si yo soy pedagogo, estoy preparada para un niño, necesitaré ciertos apoyos. Bueno, vamos buscando cómo la escuela especial, además,
ponemos los recursos de la escuela especial a favor de la inclusión, ¿sí? Pero en una escuela, en un aula común. No necesitamos niños especialistas para niños especiales. Todos somos diferentes. Cuando yo intervenía en una sala y le decía, mira, ese niño con síndrome de Down necesita un banquito para poner sus pies encima para que tenga mejor atención, pasaba el recreo y llegaba la profe y decía, necesito 5 más. Y no tenía 5 niños con síndrome de Down en su sala. Tenía diversidad en su sala. Somos todos diferentes. Y eso es un tremendo valor. Cuando entraba a las páginas web de chicos autistas, me encontré con una cantidad de recursos pedagógicos que están al servicio de todos. Necesitamos ir abriendo eso para todos. ¿Sí? Pero pareciera que estamos en un mundo de especialistas, que uno para acá y otro para acá. Somos todos diversos. Abramos esto para todos. Bueno, yo creo que he dicho suficiente. Creo que quien tiene que hablarles y que les ha mandado un mensaje es mi hija. Así que las voy a dejar los minutos que me quedan con ella. Esto no sé cómo se hace. Uy, no tiene. Aquí necesito. No, espérame, acá. Ahí sí. No está conectado. Se escucha muy bien. Se escucha acá. Sí. Perdón. Ah. Se escucha acá. ¿Ahí sí? ¿No? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? se escucha, sí. Sí. En la O, un blau, descendiente alemana. Y soy exalumna del colegio Institución Teresia. Y sí, tengo 23 años. Hoy quiero enviarles un mensaje a José García, Juan Ignacio de Torre, Jasna Provost, Jaime Quintana y Edna von Ber. Les quiero decir que hoy estoy aquí en gran medida porque hubo un colegio y una familia que creyó en mi persona, no en mi diagnóstico. Mis profesores no eran expertos en síndrome de Down, sino que tenían vocación y se comprometieron con mis derechos de ser educada en igualdad de condición, igual que con mis compañeros. No me segregaron, sino que al contrario, me ofrecieron aún más oportunidades, porque las necesité para salir adelante. Frente a lo difícil, me ofrecieron apoyo, no discriminación. Los profesores adaptaron mis pruebas a mi ritmo de aprendizaje. Flexibilizaron mis guías de textos de aprendizaje. Participé de todas las asignaturas, al igual que mis compañeros. Tuve matemáticas, lenguaje, historia, química, arte, inglés y música, entre otros. Bueno, también física. Mi familia escogió a especialistas de apoyo que no supieran nada del síndrome de Down, porque eso ya me ponía un techo. Ellos escogieron especialistas que creyeran en mi persona. Yo también le abordé a mis compañeros, porque la diferencia es un valor, no un problema. Una persona que va a un ritmo más lento le enseña a otros a tener más paciencia. Una persona que tiene dificultades para hablar le enseña a otros a interpretar.
Una persona que tiene dificultad en habilidades sociales le enseña a otros a empatizar y ofrecer apoyos. Es como un puzzle. Somos todos diferentes, piezas que encajamos perfectamente unos con otros. Si desde pequeños aprendemos a convivir en diversidad y nos educamos juntos, necesitamos que crean en nosotros. Estamos sufriendo la misma discriminación que las personas negras no dejaban entrar a los colegios de los blancos. Tengo 23.000 seguidores en Instagram que me escriben día a día contándome el dolor que sufren cuando le cierran las puertas a padres y a madres con hijos con mi misma condición. Y yo les quiero decir a esos padres y a madres que no se les cierran las puertas. ¿Por qué? Porque la Convención de las Personas con Discapacidad dice que tenemos derecho a estudiar en educación de calidad. Ah, y dirán que tengo poquitos en realidad, porque soy un buen caso. Pero no es así. Tengo todas mis células con síndrome de Down. No es que tenga poquito. Lo que yo he tenido son oportunidades en un colegio inclusivo. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad respalda lo que yo viví en mi experiencia de vida. Gracias al colegio, institución teresiana, y a mi experiencia en inclusión, pude estudiar locución en la Escuela de Locutores de Chile. Entrevistando a la primera dama. Salud a la Cecilia Morel. Y hoy llevo casi un año trabajando en ADECO, abriendo puertas en empresas, para otros en la inclusión, pensando ya en mi vida independiente. No soy ni una carga para nadie, ni para mi familia, ni para la sociedad, ni para el gobierno. Al contrario, la inclusión me abrió posibilidades para hacer un aporte a mi país y al mundo. Hoy necesito que ustedes me escuchen, porque soy voz de los que siguen. Ustedes tienen el poder de generar un cambio con mi voz en su alma. Espero poder escuchar prontamente que en Chile hubo una comisión que se puso de acuerdo en su propia diferencia en que ningún colegio más pueda segregar a un niño o niña con ninguna condición y que todos aprobemos por el derecho humano con acciones y apoyos concretos a la escuela inclusiva. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a usted también por el testimonio y a su hija. Por último, nos acompaña del Colegio Marianista Instituto Linares la directora Francisca Domarchi. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz al saber que se está discutiendo este tema. Nuestra presentación es más que nada contarles, somos un colegio que tiene una trayectoria de 100 años en Linares, en la región del Maule, 70 años perteneciente a la congregación marianista, somos colegio de iglesia, pero hace 3 años que comenzamos este proceso de transitar, ¿cierto?, a una escuela más inclusiva. No es fácil, porque hemos encontrado un montón de barreras, tanto dentro de nuestro colegio como también fuera, pero es importante creer en esto. Si nosotros no creemos en esto, de verdad que es muy imposible poder comenzar un cambio. Entonces voy a tratar también de ser lo más breve, pero comentarles cómo ha sido este proceso.
las barreras que nosotros hemos encontrado y qué es lo que esperamos. Esto no se va a lograr en un par de años. Dicen que un colegio inclusivo tarda mínimo 10 años en instalarse. Así que espero que esto de verdad sea un aporte para lo que ustedes como senadores puedan decidir. Ese es nuestro colegio, está a una cuadra de la plaza, en pleno centro. ¿Quiénes somos? Un colegio particular subvencionado, ya dije que pertenecíamos a la congregación, a la Fundación Chaminade. Atendemos desde prekinder a cuarto de enseñanza media, aproximadamente 1.200 estudiantes, 700 familias, 45 estudiantes por sala. Eso es un tema, lo resalto porque es un tema importante. A veces creemos que con 45 niños no podemos atender a la diversidad. Y sí existen un montón de estrategias que se aplican y lo estamos logrando. Esta matrícula siempre ha sido la misma, no hemos cambiado. Es más, en algunos cursos tenemos 46, 47. Cantidad de profesores 58 y asistentes de la educación 42. Es el interior de nuestro colegio. Yo hoy día me voy a referir solo al aspecto cómo se ha transformado el sistema escolar, la cultura, todo lo que tenga que ver con accesibilidad física, la infraestructura lo voy a dejar de lado, pero también una exigencia que va acompañada, ¿cierto?, de esta ley. A veces, si ustedes revisan los proyectos educativos de todos los colegios, son sumamente bonitos, ¿cierto? Tienen palabras atractivas. Pero cuando analizamos lo que declaramos viene el problema, porque estamos ofreciendo algo que no estamos cumpliendo. Y ese fue el primer ejercicio que nosotros hicimos como colegio marianista, porque nosotros somos 5 colegios en Chile, estamos 2 en regiones, pero uno es de carácter, una escuela de segunda oportunidad. Por lo tanto, no cumple las condiciones de lo que estamos hablando acá. O sea, ellos son inclusivos porque el sistema se lo exige, es muy distinto. Decíamos cosas bastante bonitas, por ejemplo, educar en calidad, en equidad, en inclusión. Entonces nuestra pregunta era, ¿estamos realmente haciendo esto? ¿Estamos desarrollando, como dice ahí, una educación integral, desarrollando todas las competencias de los estudiantes? Y después cuando leemos la visión, ahí se presenta un problema porque queremos ser un referente de educación inclusiva. Y ese es de verdad un desafío bastante grande. Ahí están nuestros niños. Entonces quisimos comenzar por aceptar nuestras barreras. Teníamos muchas barreras dentro del colegio y éramos nosotros, especialmente los docentes, que estábamos creando estas dificultades. Entonces veíamos que no estábamos cumpliendo nuestras promesas y dijimos, bueno, hagamos un diagnóstico que sea real, que sea objetivo, pidamos asesoría porque en esto también hay que acompañarse, hay que aceptar que no estamos preparados para esto como institución. Entonces ahora les quiero mostrar cómo era nuestro colegio. Y entendíamos por inclusión, después de este diagnóstico, después de un montón de focus group, entrevistas, de todos los integrantes de la comunidad, fue bastante macabro escuchar esto, que entendíamos que solo era un proceso de aceptación de la diversidad, un ejercicio de tolerancia. Colegio de iglesia. Entonces empiezan todos estos cuestionamientos y bueno, ingresemos en este camino, en este desafío. Y estas eran algunas de nuestras características, que ya nombró muchas en la experiencia que ella nos contaba. Éramos un colegio excluyente, seleccionábamos estudiantes a través de una prueba de admisión, pero también seleccionábamos a familias cuando no cumplían con el prototipo de familia que nosotros queríamos. Invisibilización de estudiantes con necesidades educativas especiales. Tampoco me gusta mucho esa palabra, pero es la que usamos en el sistema y lo pongo en negrito porque en realidad es algo grave. O sea, están los estudiantes que sí necesitan ayuda, que sí tienen algunas barreras y nosotros no hacemos los tontos, no lo estamos viendo. Un equipo directivo con muy bajo nivel de agencia, es decir, muy reactivo, siempre solucionando los problemas en el momento, no nos anticipábamos. Decisiones muy arbitrarias, sabemos que una escuela inclusiva necesita de procesos participativos, nosotros no tomamos decisiones arbitrarias sin pensar mucho en los demás y una agradable zona de confort. O sea, invisibilizar a los estudiantes, tomar decisiones de manera arbitraria era estar, ¿cierto?, en una zona de confort que era comodidad. Un trabajo individualizado, los profesores, al ser un colegio con tantos años, profesores acostumbrados a un sistema donde nadie podía entrar a sus salas de clase. Ahí hacían lo que ellos podían, lo que ellos querían.
insuficientes profesionales, teníamos una psicopedagoga para esa cantidad de estudiantes, imposible. Exitista y academicista, está bien tener buenos resultados, yo creo que tampoco tenemos que perder el foco, pero la excesiva preocupación por los resultados tampoco es sano para una institución. Entonces había baja accesibilidad académica. ¿Qué pasaba con los padres? Baja participación. ¿Qué sucedía con los profesores? Muy poco trabajo colaborativo. ¿Y qué sucedía con los estudiantes? A pesar de esto, el colegio tiene mucho nivel de pertenencia. El colegio está abierto hasta las 9 de la noche. Hay niños jugando, y esa era una característica muy positiva que teníamos que mantenerla. Pero había niños frustrados y que habíamos dejado por el camino y que odiaban al colegio, odiaban a profesores, odiaban el sistema. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Y ahora, ¿cuál ha sido nuestro recorrido? Nos preguntamos
pero no ha sido por esto, porque vemos que desde el 2013 estamos fluctuando. Por lo tanto, tampoco, y esto está científicamente, los estudios lo dicen, que no afecta a los resultados de pruebas estandarizadas. Si un niño, yo estoy sumamente convencida, si un niño recibe toda la oportunidad para desarrollar sus habilidades, va a estar preparado para rendir cualquier tipo de evaluación, sea estandarizada o no estandarizada. Y vamos a leer algunos testimonios, pero me gustaría leer este que me parece que refleja todo el proceso que nosotros hemos vivido. Y dice: cuando recibí el diagnóstico de parálisis cerebral de mi hija, una de mis mayores preocupaciones fue su educación. En ese tiempo no vi al colegio como una opción. El tema de la inclusión no existía. Pero como familia hemos sido testigos de un cambio, de una transformación maravillosa. Hemos crecido con ellos, hemos visto cómo personas geniales han sido parte de este cambio más allá de lo legal. Son seres humanos con vocación de amar, de ser grandes profesionales y personas entregadas para que esto funcione. Ella es Alejandra, una apoderada, y ella, su hija, tiene parálisis cerebral y llegó al colegio sin caminar, no hablaba. Y sus mismos compañeros le hicieron caminar porque andaban con ella. Ustedes no se imaginan cómo andaban corriendo con ella en el patio. Y aquí hay un trabajo tremendo del equipo de profesionales y sobre todo de la profesora, que logró que ella dijera primero su nombre y después ya comenzara a decir frases. Bueno, hay un montón de testimonios que yo se los puedo dejar para que ustedes después los lean. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Colegio Menedista Instituto Linares, directora Francisca Domarchi. Ahora sí abrimos se ofrece la palabra sobre preguntas, comentarios, senadores, senadoras, sobre las presentaciones. No hay palabra. Senadora Carolina Goich, senadora Ena Fonber, senadora Yana Proboste. Básicamente agradecerle los testimonios, además creo que motivan mucho como a seguir con la tramitación del proyecto, y todos ustedes tienen experiencias muy positivas. Yo creo que la principal pregunta que nos hacemos acá es cómo extendemos esto, porque ustedes han vivido lo que cuesta botar barreras, y me encanta la forma en que lo plantean, porque finalmente esto es de cómo nos aproximamos, ¿no es cierto?, de cómo entendemos, no es una solución que viene desde afuera, y a veces ese es el cambio más difícil. Pero si uno pudiera preguntarles a ustedes de sus experiencias, cuando pensamos en que esto debería ser parte de la educación en sí, y conocemos las realidades de la educación en nuestro país y además de los establecimientos particulares, ¿cuál sería la recomendación para que esto, más allá, tú lo ponías muy bien en el testimonio, es un cambio legal, pero más allá del cambio legal se requiere ese otro cambio? La ley puede dar una base, y quizás en eso también abierta a las sugerencias que ustedes nos den, sino también impulsar un cambio que no es tan fácil, ¿no? Recojamos las preguntas y comentarios y luego hacemos la ronda con ustedes. Senadora Ena Fonber. Muchísimas gracias, presidente, y gracias a todos los invitados, especialmente también por su energía positiva. Creo que eso es súper importante cuando uno emprende un camino como este. Creo que para nosotros también es relevante el poder creer, y uno a veces está tan lejos que el traer a las personas acá ayuda muchísimo. Yo tengo una pregunta, yo soy media práctica, entonces tengo una pregunta bien directa quizá. El proyecto que nosotros estamos viendo lo que hace es apuntar a una cosa que creo que es súper relevante, que es hacer pensar a los colegios qué estamos haciendo con este tema. ¿Ya? O sea, eso es lo que el proyecto básicamente hace. Dice que los colegios van a tener que tener en sus proyectos educativos tener programas de integración escolar, incorporar adecuaciones curriculares pertinentes, etcétera. O sea, lo que va a hacer es que el colegio piense: ¿estamos haciendo algo? ¿No estamos haciendo nada? ¿Queremos hacer algo? ¿No queremos hacer nada? Van a tener que pensarlo. La pregunta que uno se hace, y lo hacía la senadora Goich, por su intermedio, presidente, ¿cuál es el siguiente paso un poco? Y ahí yo tengo una pregunta bien práctica, un poco quizá también a los directores de los colegios que han avanzado en esto. Cuando uno dice, ok, y lo escuché atentamente, usted dice,
nosotros tenemos un tema de no más de un niño por sala, o y ahí uno empieza uno dice, no más de un niño por sala, sí o no, cómo lo hacemos con el sistema de admisión, en el caso de los colegios particulares pagados, porque en el fondo uno dice, ok, solo los hermanos de los niños que ya están en el colegio, yo tengo la misma preocupación, que después empiezan a pedir los antecedentes de los otros niños, o sea, pasan tantas cosas. Entonces la pregunta que uno se hace es, si es que el colegio piensa en esto, estamos todos de acuerdo que es un buen camino, y nosotros no le vamos a poder, o no le vamos a dar, o quizás en algún momento sí, pero en este momento los colegios subvencionados tienen el PIE, bien, mal, lo tienen. Nosotros tenemos otra discusión de si es que los colegios que no tienen PIE tienen que admitir niños o no con necesidades educativas especiales. Uno dice que lo que es primero, el huevo o la gallina, digamos. Pero mi pregunta va un poco para allá. ¿Cómo lo hacemos para los cuatro? ¿Cómo lo hacemos con esto de decir cuántos niños, qué niños? No sé si estoy expresando bien la pregunta, porque en el fondo uno dice, ¿un niño por sala? No tengo idea, probablemente depende, ¿no? O sea, puede ser más, puede ser, no tengo idea, ¿no? Ustedes ahí tienen la experiencia. Un poquitito quisiera que me respondieran esa pregunta, porque a los colegios les va a dar miedo esto. Yo no sé, no lo hemos tenido acá, pero me imagino yo, que les va a dar miedo, que van a decir, oye, pero aquí empezamos como por un camino. Entonces yo quisiera saber qué es lo que significa desde la perspectiva del colegio, más allá de todos los cambios, cómo es en la práctica. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer a nuestros invitados en el día de hoy, que desde ópticas distintas, desde la academia y desde el trabajo diario, aportan a este proyecto de ley. Estábamos siguiendo las intervenciones de ustedes en otro espacio. Pero hay dos temas, presidente, por su intermedio, que yo quisiera preguntar. Primero al profesor Ernesto Triviño, y agradecer, porque creo que todos quienes están siguiendo esta sesión van a aprender hoy día lo que es el síndrome X frágil, y que ya comenzamos a indagar un poco de aquello. Pero él colocaba su acento en temas que si bien es cierto, están ausentes de este proyecto de ley, porque este es un proyecto bien puntual, que tiene que ver con la formación inicial, tiene que ver con la formación de nuestros profesores y profesoras, tiene que ver con una práctica social que se instala también, que es esta expulsión solapada de la que usted decía. Es como el testimonio recurrente que uno escucha, mamita, ¿por qué no busca otro colegio que tenga un proyecto educativo que se ajuste mucho más a las necesidades de su hijo? En el fondo, es decir, sabe, la incapacidad de reconocer, no soy capaz de apoyar la trayectoria educativa de su hijo, siempre es mejor deshacerme de esa dificultad. Compartimos plenamente lo que usted señala, en que hay medidas administrativas que se pueden tomar sin necesidad de ninguna ley, como por ejemplo aumentar el número de estudiantes que reciben la subvención de necesidades educativas especiales. Eso es una medida que se puede hacer ahora ya, si existe de verdad voluntad. Pero no puedo dejar de reconocer el testimonio que nos entrega la rectora del Colegio Instituto Linares de Francisca, porque además creo que es bien complejo el que una institución venga y diga, ¿sabe qué? Verbalice todo lo que nosotros sabemos que se hace en los centros educativos, pero que se esconde. Dice, mire, nosotros éramos un colegio que seleccionaba, tenía prueba de admisión, y además de la prueba de admisión mirábamos a la familia. Eso, lo que nos ha señalado la rectora, es el reflejo del tipo de sociedad que nosotros tenemos, una sociedad excluyente, discriminadora, que margina. Claro, cuando aquí se preguntan, ¿a los colegios les va a dar miedo este tema? A las familias les daba miedo tener un niño o una niña con discapacidad, los escondían. Y esa historia no es hace muchos años. Entonces, ¿cómo ayudamos al cambio cultural? El proyecto que se presenta es un proyecto bien sencillo. Yo quisiera preguntar, porque este proyecto habla del proyecto de integración, pero además establece
el que no podrán cobrar una matrícula y un arancel diferenciado a los niños y niñas que presentan algún tipo de necesidad educativa especiales. Entonces, me gustaría preguntarle, ¿toda la transformación que ustedes han hecho es con los mismos recursos o tiene un cobro adicional para las familias que llevan a sus hijos a este establecimiento? Yo creo que los liderazgos educativos, en general los liderazgos en todo importan, ¿verdad? Los liderazgos educativos es evidente que importan. Estamos hace pocos días conmemorando el Día de la Mujer y nos parece importante que reconozcamos, Francisca, entiendo yo, es la primera rectora en 100 años de este establecimiento educacional. Y creo que ahí también hay una conexión muy importante con los dramas que enfrentan muchas veces mujeres solas a cargo de niños o niñas con discapacidad. La gran mayoría, no son todos, pero la gran mayoría de los hombres huyen tras el diagnóstico de nace un hijo o una hija con síndrome de Down, parálisis cerebral u otro. Entonces, ¿cuánto de esto también, cuánto de la práctica del Instituto de Linares podría servir como parte del liderazgo directivo que nosotros pudiésemos ir extendiendo en nuestro sistema escolar? Y preguntarle a Ernesto Triviño cómo se incorporan estos temas en la formación docente. Bueno, yo también me sumo a agradecer las distintas exposiciones con los distintos énfasis. Yo soy convencido que tenemos un gran vacío en esto, por lo menos en materia normativa, en materia de leyes y también, quizás más allá de eso, en materia de contenido sobre educación. Tenemos un gran vacío, y particularmente en la ley. Nosotros, al menos lo que yo conozco, el 94 partimos discutiendo esto con la ley de discapacidad y la conclusión en educación fue la integración forzada. Había que integrar sin medir las consecuencias, sin analizar, sin preparar ni nada y la verdad que eso no resultó. O sea, y se mantuvo al final distintos espacios. Terminamos con una inflación de escuelas de lenguaje, que son carísimas, y que la verdad que no dan cuenta de ninguna de las cosas que ustedes plantean. O sea, hay un problema con diversidad, sí, por cierto. Y después saltamos al 2014, que se elabora la ley de inclusión, que tiene muchas dimensiones de inclusión muy valiosas, pero no tiene la necesidad educativa especial. Se optó por no incorporarlo ahí. Y se optó por no incorporarlo porque no había claridad de ningún sector. No era un motivo de debate, sino que no había claridad que hacer. Y bueno, hemos terminado con programas, el PIE y otros programas. Programas que su realización es bien diversa. Hay lugares que tienen grandes resultados y lugares que realmente es casi una fuente de financiamiento adicional. No es realmente una línea de desarrollo y maduración. Es bien diverso, de lo que yo conozco al menos. A mí, de lo dicho por usted, me parece dos cosas muy importantes. La primera, aquí hay una discusión sobre qué educación, que no es solo para los niños con necesidades educativas especiales. Aquí hay una discusión, como usted lo plantea, no es un tema de especialista, y usted dice aquí es cómo nos dedicamos a los niños a partir de sus propias potencialidades como individuo, como grupo, y cómo logramos con dimensiones humanas, en el fondo, afectivas, de estímulos distintos, diversos, porque no hay un tipo de estímulo. O sea, lo que es un enfoque muy tecnocrático es bien contradictorio con eso, porque aquí lo fundamental es partir de los niños como son y con harto compromiso. Bueno, lo hicieron, los profesores tenían mucho que ver con eso, o sea, cuánto se involucraban con los niños. Este concepto de educación es muy necesario en toda nuestra educación. Nosotros terminamos haciendo una reforma de la forma de organizar, administrar, y está pendiente de financiamiento, pero todavía la discusión de contenido que se hizo, pero teníamos mucha diferencia entre nosotros. Hay un enfoque mucho más tecnocrático en que lo único que importa es el CIMSE y un enfoque más humano que lo que importa es el desarrollo del niño. O sea, son cuestiones bien polares que se fueron dando entre nosotros. A mí me parece que este concepto de educación es lo que yo más rescataría de todo lo planteado. Válido para la realidad de la niña que estuvo acá, que es muy impresionante su desarrollo. Me gustaría entender más. Le pregunto a la Carolina, ¿los niños con síndrome de Down es un tipo de niño nomás o hay grado? Y me dice que no hay grado, sino que tiene potencialidades, todos los niños de acuerdo a los estímulos, al trabajo, al afecto, porque yo no lo sabía. Bueno, eso es una de las cosas. O sea, el concepto de educación. El otro, yo creo, un concepto de escuela, de colegio, de establecimiento, porque yo lo decían ustedes también, o sea, este enfoque tan exitista, tan
y que lo que importa es un cierto resultado para mostrar a otros más que el desarrollo de los niños es una cuestión que tenemos. Eso no era así en Chile antes. Además, todos los países que tomaron el mismo concepto nuestro están con los mismos, hasta Estados Unidos, que es el primero que lo está abandonando. Y nosotros seguimos pegados en ese concepto, seguimos pegados en lo general, no logramos evolucionar. O sea, yo conozco su colegio y la verdad que los periodos más potentes de su colegio han sido los periodos más humanos de su colegio. O sea, que se han preocupado de otra manera de los niños. Que poco, o sea, yo no... En fin, no conozco el colegio marianista de Linares y el profesor Treviño siempre lo leo y la verdad que, porque casi obligado a leerlo, tiene que aprender de muchas de las cosas, pero yo creo que es súper importante este concepto de colegio. ¿Cuál es nuestro problema? Nosotros como parlamentarios tenemos que hacer normas sistémicas para el conjunto. ¿Ah? ¿Y cómo traducir este concepto de educación, esta idea de escuela, en normas más generales, que es donde está el vacío mayor? ¿Ah? Y me refiero a financiamiento, ¿ah? Porque hoy día esto de tener las escuelas de lenguaje con el tipo de financiamiento que tenemos, a todo lo que es la diversidad, porque hay realidad, la ceguera, por ejemplo, lo no vidente. Está bien que se integren al colegio, pero requieren lugares súper especializados. ¿Eh? O sea, y lo que yo he visto, lo que yo he conocido al menos de los países mejores, son que tienen un periodo en que el niño está ahí para ciertas cosas y después se integra al sistema. ¿Eh? Y después vuelve si es necesario. Lo mismo pasa con otra necesidad. Entonces, yo la verdad que en esto creo que nos falta mucha mucha cómo se evalúa esto. ¿Eh? O sea, a mí no me... lo estandarizado no estandarizado que usted dice porque el niño está con otro tipo de desarrollo, no es por la mecánica, ¿no es cierto?, del conocimiento entendido de esa manera, entonces por el desarrollo más afectivo. Y la formación de los profesores, que es un tremendo problema. O sea, al menos desde mi experiencia, los profesores normalistas tenían mucho más atributos para diversidades, para niños distintos. El tipo de formación ahora es muy unipersonal, muy tecnocrática en muchos casos y no permite directiva y no directiva, directiva de profesores. Bueno, entonces yo lo que diría es que es muy importante lo que ustedes están planteando para todo el sistema educacional, no solo para las necesidades educativas especiales. Yana Proboste me plantea hace algunos días, dediquémosle más tiempo a pensar esto. Yo comparto mucho, dediquémosle más tiempo a pensar en qué hacemos, y a lo mejor ustedes nos pueden ayudar harto a cómo traducir un concepto de educación, una idea de escuela, en políticas generales, en sistémicas, porque nosotros hoy día estamos con harto vacío al respecto. Agradezco mucho, me impresionó mucho su hija, y la verdad que a lo mejor deberíamos hablar más con ella también en algún momento, porque realmente potente, y el papá, por ingeniero que sea algo, podrá haber ayudado, ¿no es cierto? No sé, sí. De todas maneras. Yo muy brevemente agrego, bueno, y vuelvo a agradecer las presentaciones de ustedes. Añado solamente la pregunta que yo creo que de las cosas más potentes del testimonio de su hija, ¿no?, exalumna del Colegio Institución Teresiana, es cuando dice la comunidad educativa, los profesores, la familia también se preocuparon de mi persona y no de mi diagnóstico. Me vieron como persona y no la etiqueta, digamos. Yo creo que ese cambio de mirada es muy potente y facilita otras relaciones, ¿no? Otras relaciones que multiplican las potencialidades que tenemos los seres humanos. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo se trabaja eso a nivel de cultura educativa, de comunidad educativa, la relación escuela-familia, con la comunidad docente, con los asistentes de la educación, ¿no? ¿Cuánto influye también el liderazgo directivo en aquello? Y que no dependa de la buena o mala disposición personal de algunas personas del establecimiento, digamos, ¿no? O sea, cómo se vuelve una cuestión de cultura educativa en las comunidades. Cuando digo cultura educativa, incluyendo la relación con las familias, en el fondo. Esa sería mi pregunta y comentario. En el mismo orden en que presentaron, si pudieran sintéticamente referirse ya sea a las preguntas, comentarios o a algunos aspectos que quisieran redondear de sus presentaciones, por favor. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, senadoras y senadores, por las preguntas. Yo creo que en general las intervenciones en esta ronda muestran la genuina preocupación que tiene esta comisión por impulsar una transformación, y también el genuino conocimiento de que no basta con una regla, sino que esto implica un cambio cultural. Ahora,
voy a referirme en términos generales porque se parecían algunas de las intervenciones a algunas de las respuestas. A ver, ¿cómo llevar esto a nivel general? Bueno, esto se debe de llevar a nivel general, no a través de una regla o de una ley. La ley facilita, sin lugar a dudas, y es indispensable para aquello. Pero esto tiene que poblarse, digamos, permítame la metáfora anatómica. La ley es el esqueleto, pero el esqueleto a sola no nos permite movernos. Necesitamos músculos, y los músculos somos todos quienes integramos las comunidades educativas, como la directora, el rector, que mencionaron todo lo que tuvieron que hacer, ese ejercicio que tuvieron que hacer para ir superando los obstáculos que generan desafíos, que generan miedo, como decía la senadora Bombaer, a las propias comunidades. Y no es una cuestión de mala fe tampoco, sino una situación de desconocimiento muchas veces de cómo hacerlo, ¿sí? Ahora, lo que se ha visto en términos de política educativa internacional es que la aprobación de leyes como esta efectivamente mandan una potente señal a los actores. Incluso la misma ley de inclusión ha mandado potentes señales a los actores que no tienen nada que ver con lo que la ley de inclusión originalmente promovía, pero ha generado una sensibilización respecto a la atención de la diversidad. A mí me parece que una de las alternativas para expandirlo es jugársela en este proyecto, por ejemplo, con algún número mínimo de estudiantes. Yo sí creo que debería existir algún número mínimo de estudiantes que puedan recibir los colegios. Yo creo que ahí los rectores, los directores nos pueden ayudar mucho más también desde sus experiencias y desde las dificultades que enfrentan también con las familias, porque también hay resistencia de los compañeros y de las familias. Pero dejarlo sin establecer un número mínimo y con algunas de estas caracterizaciones que ellos mismos mencionaban de los hermanos, de los hijos de funcionarios, puede ser una buena avenida para avanzar. A mí me da la impresión, por las investigaciones que hemos venido desarrollando en los temas de inclusión y con relación al PIE, que efectivamente es necesario un cambio de actitud, porque uno lo que sí observa es que hay profesores más proclives a colaborar, por ejemplo, con el educador o educador especial que está al lado para hacer el trabajo completo, y hay algunos que no son tan proclives a ese trabajo colaborativo y tiene que ver con la perspectiva que tienen respecto de la educación. Y en este sentido, sin lugar a dudas, el liderazgo del sostenedor y de los directores es muy importante. Yo tiendo a pensar que los colegios particulares pagados tienen todas las condiciones, al menos económicas, para hacerlo, y más aún, las familias que en su mayoría llevan a sus hijos a esos colegios tienen una buena situación económica por lo general, ¿sí? Y que a su vez les permite generar apoyos de otro tipo extraescolares también para ir aportando a la trayectoria escolar de sus hijos. Por eso yo creo que esta invitación a reflexionar que hace el proyecto, tal vez con algún guiño a un número específico, puede ser un avance importante. Porque, como ya les mencionaba al inicio de mi presentación, es difícil saber todos los síndromes. Es una innumerable cantidad de situaciones que generan necesidades educativas especiales, y lo que corresponde es que haya un equipo de gestión curricular, un equipo de docencia, que cada año que reciben niños pueda familiarizarse con las características de desarrollo de esos niños, ¿sí? Entonces no hay una receta general.
para esto, pero sí podemos hacer una fórmula que, como decía la senadora Bombaer, haga reflexionar, pero también hagamos una fórmula en donde la reflexión exija una reflexión curricular y una colaboración por parte de estos colegios, que además yo apostaría a que van a terminar haciéndolo bien, porque tienen las condiciones, e incluso podrían servir de alguna manera de ejemplo para otras instancias, la propia educación subvencionada o pública, respecto de las cuestiones que funcionan. Y esto, sin lugar a dudas, me parece que tenemos una gran oportunidad para aprovechar en relación con la formación de los docentes. Por un lado, la formación de los docentes de educación especial o diferenciales en Chile es relativamente de buena calidad. Son profesores que suelen tener estrategias muy efectivas para apoyar a los estudiantes, siempre y cuando, y eso sí lo muestran nuestros estudios, colaboren con el profe jefe, con el profe que está a cargo. El trabajo colaborativo es la base. Y ya saliendo un poco de la conversación de este proyecto en particular y apuntando a una reflexión más global del sistema escolar, en términos de formación docente, que tanto la senadora Proboste como el senador Montes lo mencionaron, yo creo que tenemos una gran oportunidad con el sistema de desarrollo profesional docente, que además reconoce el trabajo colaborativo que se puede hacer en las escuelas y en los territorios en relación a temas escolares como este. Yo creo que este podría ser un tema crucial, ¿sí?, en donde generemos conocimiento. Y para terminar, solamente quisiera mencionar dos cosas. Efectivamente, es necesario que como sociedad, y eso incluye obviamente a esta comisión, reflexionemos de los incentivos que existen en nuestro sistema relacionados a las pruebas estandarizadas como el CIMSE y la PSU, y la forma en que los actores interpretan esos incentivos. Toda la evidencia que hemos recolectado de el avance de las neurociencias muestra que el desarrollo cognitivo de los estudiantes está intrínsecamente relacionado, es interdependiente con el desarrollo social, con el desarrollo emocional, con el desarrollo físico. Y algo hemos hecho en la práctica, quizá no ni siquiera siendo el motivo o el espíritu del legislador, que al poner a veces el CIMSE o la PSU como el principal parámetro de los resultados, nos olvidamos del bienestar de los estudiantes. Y Chile es uno de los países donde hay menores niveles de bienestar de los estudiantes. El 25% de los niños de 4 a 11 años tiene algún padecimiento de índole psiquiátrico o psicológico. Sin atención. Solo para mencionar algunas cifras. La incidencia de necesidades educativas especiales en el primer decil de ingreso en Chile es 6,6%. Eso es el triple de lo que ocurre en el tercer decil. Y por lo tanto ahí tenemos un doble y triple desafío también, ¿sí? Y por lo tanto es necesario un cambio de cultura. Yo creo que es muy buena esta iniciativa de ir a los colegios particulares, pero es necesario un cambio de cultura más generalizado. Y ese cambio de cultura, sin lugar a dudas, pasa por, más que por dictar una ley y esperar que se cumpla, por generar programas tal vez de implementación
diferida o acotada, de manera que vayamos aprendiendo poco a poco de la experiencia y vayamos cambiando muy en la línea de cómo lo hace, por ejemplo, en política de salud pública, la política de hospitales, en donde no hacen una reforma para cambiar todos los hospitales, sino primero ven un hospital, ven cómo pueden mejorar, después ven 2, ven 10, y cuando están seguros se van al resto de la política del país. Yo creo que tendríamos que probablemente seguir una lógica de esas para ir construyendo cultura, y también aquí debemos decir que nosotros como academia todavía estamos en deuda con este tema. A nosotros como academia nos falta contribuir todavía más a la comprensión de este fenómeno, y no solamente a la comprensión académica, sino también a la propuesta de solución. Pero esa solución, yo estoy convencido que no pasa solo por nosotros, sino pasa por trabajar codo a codo con las comunidades escolares y respetarnos mutuamente los conocimientos respectivos que tenemos. No hay otra salida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. A continuación, sí, en el mismo orden en que presentaron. Gracias. Voy a intentar hacer alguna respuesta a las preguntas. Creo que la mayor dificultad que vivimos los colegios o las instituciones tiene que ver con los obstáculos, y los obstáculos que se nos generan en los colegios obviamente generan temor a las instituciones. Yo creo que las instituciones no se abren al ejercicio de hacer la inclusión, creo, por temor fundamentalmente, ¿no? Y tal vez puede ser que las mediciones externas de alguna forma, así, IMSE, PSU, de alguna forma, las instituciones nos traen información para poder mejorar nuestras prácticas. Sin embargo, también en la sociedad ha generado el conflicto de que calificamos a los colegios por las mediciones y por lo tanto los colegios aspiramos a tener muy buenos resultados para tener una población de postulantes, digamos, que me permita hacer una muy buena selección, ¿sí? Entonces yo creo que eso ha sido para los colegios un poco nefasto. Nosotros como colegio sí hacemos selección, colegio particular, sin embargo lo que hacemos como selección es las familias. Nosotros seleccionamos familias, y las familias que tienen que coincidir, conversar con nuestro proyecto educativo. Yo tengo en el colegio, somos colegio católico, y tengo 2 familias que son evangélicas, tengo familias que son anglicanos, y que han decidido por este colegio por la formación valórica. Entonces, nosotros nos abrimos no solamente a otorgar, digamos, selección a estudiantes que sean católicos, no, hemos llegado incluso a abrirnos, porque los colegios, los papás nos buscan no solamente, como decía yo antes, por un proyecto educativo o porque en el deporte, no, nos buscan también por la formación que ellos aspiran tener para sus hijos, digamos. Y creo que eso es muy interesante. Entonces, yo creo que los obstáculos inmovilizan, y lo que hay que hacer es trabajar con la cultura. Yo creo que aquí hay un trabajo importante. Las mediciones externas. También comparto que no creo que sea bueno tampoco imponer que un colegio se abra a la inclusión. Creo que hay que hacer diálogo respecto a esto, porque lo fundamental es que todos los equipos de los colegios comprendamos que todos tenemos la posibilidad de trabajar con la diversidad. Es cierto que tal vez en la universidad no hemos tenido una formación particular. Sin embargo, los profesores de educación física trabajan con niños que tienen obesidad y un excelente deportista en un grupo de 45 niños, digamos. O sea, ahí sí que tienen diversidad. El profesor de arte es lo mismo. Todos tenemos dificultades y diversidad en la sala de clase. El temor es recibir a un niño con un síndrome que yo desconozca y probablemente me sea más difícil, pero los colegios tenemos la misión de formar a nuestro equipo de trabajo. Es parte de nuestra tarea. Y parte de nuestra tarea también ha sido, como yo les comentaba recién, el año pasado, este grupo de 6 colegios que tenemos esta red, nos abrimos a 100, 120 colegios e invitamos a 120 equipos directivos de colegios para decirles, prueben por aquí, conozcan lo que es el trabajar con la inclusión, cómo nos ha ido a nosotros, qué hemos hecho. El Colegio Seminario Pontificio Menor en Las Condes es el más económico de su sector. Yo tengo cercano el Colegio San Juan, el Colegio Compañía de María, y nuestra matrícula es 50, 80 mil pesos más baja que ellos. El costo de inclusión es importante,
pero uno puede hacer ejercicios con sus equipos de profesionales. Yo, con las psicólogas que tenemos, las educadoras, se van formando. Hemos hecho un proceso de formación en los últimos años, hemos hecho mucha formación en los docentes, entregando muchas herramientas para que puedan trabajar desde la inclusión hasta su propio desempeño profesional, utilizando metodologías, el trabajo cooperativo, las tutorías, que son elementos que ayudan y colaboran mucho para que el trabajo entre los estudiantes, no solamente el del profesor, porque el profesor antiguamente nosotros lo veíamos como que está en la sala de clase con una pizarra va enseñando. Hoy día los procesos son distintos. En la sala de clase los niños pueden ayudarle al otro a entender, comprender un ejercicio. Entonces la tutoría, el trabajo colaborativo son herramientas metodológicas fundamentales para ayudarse en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes con niños diversos. Así que yo creo que, ¿qué es lo que haría con los colegios? Yo los invitaría, creo que hay que abrirse a que contemos de las experiencias. Es cierto que hay que hacer selección porque con lo que yo tengo, ¿qué puedo ofrecer? Entonces nosotros nos hemos ido especializando y hemos seleccionado un niño por año. La inclusión que uno es capaz de ver, digamos, un niño Down, uno lo puede diferenciar, a un niño de 3, 4 años puede diferenciarlo, pero un niño Asperger u otras dificultades no las visualizas inmediatamente. Entonces, cuando nosotros abrimos un niño año, normalmente es un niño o que tiene movilidad reducida o que es niño Down, pero ya en kinder, en primero básico, comienzan a salir casos, digamos, que tienen que ver con que tú no los pudiste observar o no los pudiste medir al principio. Entonces nosotros tenemos 14 niños Down en el colegio, uno por nivel, pero tenemos 130 niños con necesidades educativas especiales, porque hay niños que tienen hoy día 1000 estudiantes. De 1000 estudiantes. Y ahí súmele además los niños que tienen dificultades de aprendizaje simple, digamos, que requieren quizás un apoyo pedagógico, te fijas, que un profesor particular que alimenta, ayuda, etcétera. El costo para la familia es brutal. Un apoderado, un niño con síndrome de Down, además de pagar el colegio, está pagando a veces tutores en los colegios, está pagando el tratamiento fonoaudiológico, etcétera. Es un tremendo costo para esa familia. Bueno, entonces nosotros hacemos selección porque podemos responder teniendo un niño con estas características en el nivel, sabiendo que cuando lleguemos a segundo básico, por ejemplo, hoy día yo tengo 4 niños con necesidades educativas especiales. ¿Ah? Yo tengo 2 cursos por nivel, y tengo 2 niños con síndromes particulares por curso. Un niño Down y puede ser un niño Asperger u otros trastornos. Sí, yo tengo 130 niños con necesidades educativas especiales. ¿Sí? Que son más que la típica dificultad en matemáticas, en el lenguaje, en la comprensión, etcétera, ¿no? Un poco más. Y se van revelando en el tiempo, ¿te fijas? Yo creo que todos los colegios trabajamos con niños con educativas especiales, muchos colegios. Lo que pasa es que nos cuesta abrirnos a esto que nos genera temor. Y quizás es razonable porque desconocemos, porque creemos que cuando estuvimos en la universidad no nos formaron. Pero los profesores tienen un espíritu muy particular. ¿Sí? Y los estudiantes, en esto de aprender con el otro, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, se van haciendo responsables del compañero, que es quizás tu experiencia, digamos, que tu hija aprendió con sus compañeros también, y ambos, porque lo habláis, ¿no?, de la empatía, obviamente, mira cómo se genera. O sea, yo creo que hay un tema cultural que hay que desarrollar en las instituciones. Yo creo también no imponerlo, sino que hay que hacer mucho diálogo, pero sí hay que abrir, hay que ser inteligentes, como creo que ustedes pueden lograr hacer, establecer que los colegios nos vayamos abriendo a dar oportunidades a esas familias que sufren el no poder elegir libremente el proyecto educativo que quiero para mi familia. Mis alumnos grandes, muchos papás tienen a sus hijos en colegios con muy buen nivel CIMSE y PSU, y sufrieron cuando tuvieron que llevar a su hijo, no pudieron ingresar a su hijo y lo llevaron a mi colegio. En esa época que podía ingresar el niño y lo dejaban ahí. Pero también se genera esa exclusión en la familia y es muy duro. Yo creo que es duro para la familia completa. Preguntas que hicimos, de comentarios. No
recuerdo el orden. Sí, usted. Sí, un poquito más. Yo pienso que una de las cosas que no puede seguir pasando en Chile, y en esto quiero ser como bastante como enfática, es que no pueden existir en Chile todavía colegios donde las familias llegan y les digan, en este colegio no aceptamos este tipo de niños. Eso no es aceptable, y es como lo dice Caterina, o sea, no puede pasar más en Chile, y por eso es tan importante la señal que necesitamos dar. Es decir, y por eso la ley es tan importante, ¿no? Es la declaración que esto ya no puede seguir pasando. Es lo mismo que pasaba con los negros que no dejaban entrar a la escuela de los blancos. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso es lo que ya necesitamos declarar con urgencia. Después, yo ya entiendo que de a poquito vamos a ir solucionando, y creo que esto no es de 10, sino de 20 años. O sea, cada uno se va a ir ajustando, pero la declaración de que esto no debe seguir pasando es urgente. Es demasiado necesaria. El dolor que están sufriendo las familias es demasiado grande, y esto estamos hablando de un derecho humano básico. Entonces, por eso es tan importante. Y con respecto a lo que tú planteabas, pienso que el tema de hablar del ser distinto como un valor hoy día es urgente, porque todavía estamos hablando de que a pesar de ser diferentes, de que a pesar de que somos distintos, logramos un encuentro, y necesitamos empezar a hablar de que gracias a nuestras diferencias logramos construir cosas mejores. Y tiene que ver con la falta de escucha. Y no solo la escucha de acá, sino la escucha de acá. ¿Qué me quieres decir? ¿De dónde me quieres decir lo que tú me vienes a decir? Tú eres tan distinto, necesito saber por qué eres tan distinto, de dónde viene esa historia. ¿Sí? Necesitamos volver a encontrarnos y escucharnos, generar diálogo en relación a la diferencia. A partir de esos encuentros, de aprender a escucharnos, no tanto de acá, sino más de acá, vamos a hacer inclusión. La inclusión no está en los chicos, está en nosotros, está en los contextos. Ahí tiene que estar nuestro foco. Yo creo que muchos años estuvimos equivocados en tecnificar esto. Esto no tiene que ver con que cada niño tenga su educación curricular. Sí, está bien, es importante que cada uno tiene su material y qué sé yo. Pero la cultura en la que estamos insertos y cómo nos estamos etiquetando, no solamente los niños con síndrome de Down, los que tienen discapacidad, cómo aquí nos estamos etiquetando. Cómo yo anoche escucho chiquillos jóvenes hablar de la lesbi, del mapuche, ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos escuchándonos? ¿Y cómo logramos frenar eso? Y realmente sentar pausa donde necesitamos sentar pausa. También voy a tratar de ser breve. Yo creo que es sumamente importante legislar. El rector decía, no es bueno obligar, pero ¿saben qué? Yo creo que nosotros estamos en una sociedad que no hacemos las cosas si no nos obligan. Y los colegios particulares subvencionados nos vimos en ese panorama. Aparece la ley de inclusión porque nos obligaron. Entonces, yo creo que los colegios particulares tienen mucha condición y muchas oportunidades, muy poca cantidad de estudiantes, tienen recursos. Por lo tanto, el miedo que pueden sentir ellos también lo sentimos nosotros cuando partimos con esto. En segundo lugar, el tema de los recursos. Nosotros, claro, el proyecto de integración tiene yo creo que hay muchas cosas que modificar. Son solo 5 estudiantes transitorios, 2 permanentes, pero nosotros no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de decir vamos a tener 2 estudiantes en primero con dificultades, 3, no, porque el sistema de admisión nuevo, no lo sabemos, y conocemos a los estudiantes cuando llegan el primer día de clase, o sea, tampoco tenemos un diagnóstico, no sabemos el tipo de estudiantes que llega. Por lo tanto, no podemos hacer eso. Tenemos que atender a todos los estudiantes. Y tenemos un proyecto de integración que financia 5 estudiantes, pero a veces tenemos 8, 10. Y que esos recursos tienen que servir no solamente para los estudiantes que están, eso es algo administrativo, es para atender a todos los estudiantes de la sala, los 45, porque todos de alguna manera tienen alguna barrera en algún momento de su etapa escolar. Y sí se puede.
Sí se puede con los recursos, son los mismos recursos que tenemos. El proyecto de integración es algo anexo, claro, son más recursos, pero tampoco son una gran cantidad de dinero. Tampoco nosotros podemos acceder a la ley CEP, podríamos acceder, pero con el 15% de vulnerabilidad tampoco es algo muy no resulta beneficioso, porque la cantidad de plata en realidad se compensa con las mensualidades que hoy día los estudiantes pagan. Las mensualidades no son altas, y cuando hay un niño con dificultad que tiene un montón de profesionales, ¿cierto?, extra, el colegio tiene que entregar gratuidad a ese estudiante, porque es un tema que ningún bolsillo hoy día aguanta. Por lo tanto, yo creo que es sumamente importante esta ley, porque, como dice ella, yo creo que es sumamente injusto que existan niños todavía que no puedan ingresar a un colegio. Tenemos un montón de experiencias que todavía hay apoderados buscando colegio, porque no encuentran. Entonces, yo creo que sí, lamentablemente somos un país que se nos tiene que obligar para poder comenzar a poner ciertos temas sobre la mesa. Y en relación, y lo último, en relación a los equipos directivos, yo creo que este llamado de todos al aula, ¿cierto?, donde se quita mucha función administrativa, porque tenemos un montón de funciones administrativas, ayuda también a acercarnos más a lo que sucede en la sala de clase, lo que sucede con los profesores, lo que sucede con los apoderados. También tenemos distintos instrumentos, el marco para la buena dirección. Yo creo que los equipos directivos tenemos que conversar más, así como hay capacitaciones para docentes donde se reúnen, también debe ser un elemento importante considerar una adecuación, ¿cierto?, de la formación directiva. Eso. Bien, muchas gracias nuevamente a todos nuestros invitados e invitadas por las presentaciones, el tiempo, la paciencia de extender la sesión hasta más tarde. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.